Bueno, vamos a irnos a la palabra. Vamos a irnos a el libro de Efesios. Gloria al Señor, aleluya. Santo es el que vive. Alabanzas al Rey, alabanzas al Todopoderoso. La palabra del Señor es viva y eficaz. Amén. Es como espada de doble filo, dice la palabra del Señor. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a estar en el capítulo 4 y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice el Señor, porque yo pues preso, aquí está hablando el apóstol Pablo, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Pueden tomar asiento. Oh, gloria al Señor. Estos son tiempos muy peligrosos, muy peligrosos. Cada día vemos como lo que está en la palabra del Señor se va cumpliendo a una velocidad que bien dijo el Señor que estos días serían más cortos y que si Él no los acortara, muchos se perderán o nos perderíamos. Estamos en una etapa donde Dios demanda de su pueblo que nos esforcemos más, nos esforcemos por crecer más, por madurar, por disponer nuestro corazón. Dice la palabra aquí donde está hablando Pablo, dice que Él nos ruega que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Fuimos llamados a ser el pueblo redimido por Dios, a ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, a ser embajadores del Señor para predicar el evangelio a todas las criaturas. Ahora, muchas personas vienen al Señor y se quedan ahí. Se contentan con estar en un culto, con venir de vez en cuando o orar cuando sienten, leer la palabra cuando en algún momento. Y eso hace que vivan unas vidas estancadas, porque no se están esforzando para ser guiados por la palabra del Señor. Dios nos dice aquí que debemos de andar como es digno de nuestra vocación, como hijos de Dios, como nacidos de nuevo. Estaba meditando en esta palabra de vocación y pensaba, el médico va a la universidad, se gradúa, tiene que tener un tiempo de práctica y luego se gradúa. Pero el médico, como el abogado, como el juez, como todos ellos, tienen que estar actualizándose, estudiando cada día en los libros de medicina, en los libros de justicia, ¿verdad? De derecho, para poder ejercer su vocación. Dios nos demanda a nosotros lo mismo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que consultar con nuestro manual, que es la palabra de Dios. No podemos quedarnos con lo que recibimos en el principio, ¿verdad? Pablo reprende en alguna medida a los hebreos, y vámonos ahí al libro de Hebreos, y lo regaña, prácticamente lo regaña. Gloria al Señor. Santo es el Señor. En el capítulo 5 del libro de Hebreos, le dice así en el versículo 11, acerca de esto tenemos mucho que decir
y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque habiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, personas que han estado en el evangelio muchos años y que simplemente están ahí. En días pasados, vuelvo a retomar el mensaje del tanque de Siloé. Es un estanque que estaba ahí en un lugar donde habían 5 pórticos, y eso habla de los 5 ministerios que Dios da a la iglesia. Y dice que estaban ahí y los enfermos estaban alrededor. Van varias veces que Dios me trae a memoria esto, pero las aguas están estancadas. Ellos esperan el tiempo de que un ángel descienda y mueva esas aguas. Ahora Jesús se hace presente en ese lugar, y en el momento que Él se hace presente, vemos cómo Él levanta a un paralítico, a un hombre enfermo de 38 años. Dios, el Señor, ahora habita en nosotros. No tenemos que esperar que un ángel descienda. No tenemos que esperar algo que se mueva para que nosotros podamos avanzar. Nosotros necesitamos movernos. El Señor le dice a Timoteo, mira que te mando que avives el don de Dios que está en ti. En cada uno de nosotros hay un don y debemos de movernos en ese don. Debemos de actualizarnos en todo y no ser, como dice la palabra de Dios aquí a los hebreos, se hicieron tardos y siendo que tenía mucho tiempo había que darle la lechita. No aceptaba más. Estas personas no pueden avanzar, están esperando que todos se lo hagan, que todos se lo den, que todos se lo traigan, ¿verdad? Es una etapa de niñez. Y dice en el versículo 13, todo aquel que participa de la leche es inexperto ¿en qué? En la palabra de justicia porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso están practicando, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Volvámonos al libro de Efesios, al capítulo 4, y vemos cómo el Señor nos está llamando a llegar a la estatura del varón perfecto. Dice la palabra del Señor, en el versículo 1 nos dijo que camináramos como es digno de nuestra vocación. En el versículo 2 nos recalca con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. Esto muestra que hay madurez en la persona porque está fluyendo el Espíritu Santo, ¿verdad? Hay personas que si no los saludan ya no quieren reunirse, no quieren congregarse. Si la pastora no le llama, ya no llegan a la congregación. Están esperando, ¿verdad? Como los niños que le cambien los pañales, que le den la lechita, ¿verdad? Eso habla de inmadurez espiritual. Y nos dice que debemos de soportarnos. ¿Por qué? Porque todos fallamos, porque todos tenemos nuestra forma de ser y debemos de ayudarnos mutuamente. Dice la palabra del Señor, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Y el versículo 3 dice, solícitos en guardar la unidad, o sea, no causar divisiones por cualquier cosa, no andar en murmuraciones, no apartarnos del Señor, sino que buscar la unidad, buscar estar en paz unos con otros, dice, en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Recordemos una vez más que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Y les digo, mis amados, la venida del Señor está a la puerta. Yo no sé si fue esta mañana, en un momento de que estaba en oración, yo dije, Dios mío, casi sentía como que ya venía el Señor. Y a veces no estamos preparados, estamos pendientes de muchas cosas. Ahora,
pensemos en esto. Si el Señor viene en este momento, ¿qué quisiera usted llevarse de esta tierra? Nada nos podemos llevar. Bueno, eso es caminando de acuerdo, ¿verdad? Llevarse al esposo, llevarse a la esposa, es porque estamos orando juntos, porque estamos dejando fluir el Espíritu Santo entre nosotros, el fruto del Espíritu. Y quiera Dios y le pido al Espíritu Santo y le pido al Señor que todos los miembros de esta congregación, mi familia, su familia, podamos de verdad irnos con el Señor. Pero para eso también tenemos que predicarles el Evangelio. Tenemos que exhortarlos también, animándolos. La palabra exhortación es animarlos a buscar más del Señor, a cambiar sus actitudes, a entender, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere para cada uno? En el versículo 8 del capítulo 4 de Efesios nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dice ahí? Y dio dones a los hombres. A todos nos ha dado dones, absolutamente a todos. Los dones que Dios nos ha dado son para ponerlos al servicio de la obra de Dios, al servicio para el crecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Si a una persona le dio el don de cantar, pues no es para que cante para ella. Alguien tiene que oírle, ¿no? Y si a otro dice la palabra de Dios allá en el libro de Romanos, el que sirve, sírvale al Señor. El que dirige, hágalo con temor, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de nosotros debemos de escudriñar cuál es el don que nos ha dado el Señor y usarlo para la gloria del Señor. No enterrarlo como hizo aquel, ¿verdad? Los talentos, que enterró su talento y el Señor cuando viene le dice, siervo malvado, ¿no pudiste haberlo dado al banquero para recibir los intereses? Pero más aquellos que trabajan su talento, dice que Dios les multiplica, les bendice. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Amén. Gloria al Señor. Y en el versículo 11, el Señor nos habla, estamos en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Veamos para qué Dios tiene estos ministerios especiales en la iglesia. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. La palabra ministerio es para el servicio, prepararlos para que les sirvan a Dios, prepararlos para que a través del servicio glorifiquemos al Señor, que las personas puedan reconocer que somos siervos del Dios Altísimo, que somos un pueblo diferente, ¿verdad? Muchas veces oramos, Señor, bendice mi proyecto, Señor, bendice lo que estoy haciendo, prospérame, y eso no está mal. Pensar en que Dios nos bendiga, pues todo lo necesitamos. Pero Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado un llamado para que nosotros lo pongamos al servicio de los demás. Entonces, en los ministerios de la iglesia, el apostolado, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, estamos puestos en la iglesia para que crezcamos, para que no seamos niños. Y veámoslo ahí en las palabras, en los versículos que siguen. Versículo 12 dice la palabra del Señor en la segunda parte, para la edificación del cuerpo de Cristo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? Hasta que todos, y eso nos involucra a todos, ¿verdad? Para que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, guiados por un mismo espíritu. El Espíritu Santo no le puede decir a uno una cosa y al otro algo contrario. No, el Espíritu Santo no puede hablar algo contra lo que está escrito en la palabra del Señor, ya no sería el Espíritu Santo. Porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios. El Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios y la palabra del Señor es palabra de Dios. Y Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra jamás pasará. Entonces, cuando todos creemos lo que dice el Señor, lo que Dios habla,
Ajá, estamos uniendo nuestra fe. Cuando nos reunimos a orar, dice la palabra del Señor, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que pidieren, será hecho por nuestro Padre que está en los cielos, porque debe haber unidad. Debe haber unidad en el cuerpo de Cristo, debe haber unidad en los esposos, debe haber unidad en la familia de Dios, porque somos eso, un pueblo redimido por Dios. Amén. Somos la familia de Dios, así lo dice en el libro de Gálatas. Y la palabra del Señor sigue hablando y sigue diciéndonos que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. La salvación de Dios consiste, y dice en San Juan 17:3, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Entonces la palabra de Dios nos es revelada por el Espíritu y podemos conocer el carácter de Cristo. ¿Cómo pudiéramos saber cómo es Cristo? ¿Cómo pudiéramos, dice la palabra del Señor ahí, gloria al Señor, dice, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? No está hablando de cuánto mide Jesús. ¿Cuánto medía? 1,70 m, 1,60 m, 1,80 m, no lo sabemos. Pero aquí lo que habla es que podemos saber cómo es una persona por su conducta, por sus actitudes, por sus palabras, por sus gestos, por la actitud que toma en determinadas cosas. Podemos saber cómo es, ¿verdad? A veces decimos, uy, qué pereza, así era su papá, ¿verdad? Andaba enojado, andaba alegando por todo, así era la mamá, así, y estamos sacando las cosas negativas que se reflejan en los hijos. Nosotros tenemos que llegar a la medida de la estatura del varón perfecto, de Jesús. ¿Y qué es lo que tenemos que enfocarnos? Siempre que estamos en alguna situación, pensar, ¿cómo actuaría Jesús en esta situación? ¿Cómo respondería? ¿Cómo puedo yo actuar para parecerme a Él? ¿Verdad? Normalmente la gente, los jóvenes muchas veces tratan de vestir como visten a alguna persona, algún ídolo que tienen en el mundo, usar el pelo como ellos lo usan, qué sé yo, quieren parecerse a ellos. Nosotros debemos de reflejar en nosotros a ese Cristo que mora en nosotros, a ese Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dejando que Él viva en nosotros, dejando que Él nos dirija, que Él nos guíe, que Él nos hable en cada circunstancia y quitar de nuestra boca toda palabra negativa, todo juicio que muchas veces hacemos porque vemos las actitudes de las personas que nos rodean y entonces nos enfocamos en esas actitudes. Mas la palabra del Señor dice que lo que usted declare con su boca, eso recibe, ¿verdad? Entonces, el Señor nos está mostrando que viene el tiempo, se acerca el tiempo de su venida. Y el Padre va a buscar a aquellos que reflejen a ese Cristo vivo en nosotros, en cada uno de nosotros. Que nos comportemos así, que hablemos como Él, que hagamos las decisiones que Él haría, porque recordemos que nosotros estamos aquí para continuar el ministerio de Jesús en la tierra. Amén, eso es un privilegio grande, muy grande que Dios nos ha dado y de esa manera nos vamos a ir pareciendo más y más y más y más a Él. Los días se van acortando, por eso dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga nos haya haciendo para lo cual nos llamó, ¿verdad? No haciendo nuestra voluntad, lo que nosotros queremos, no hablando nuestras propias palabras como dice en Isaías 58. Y el Señor nos dice que debemos de fluir en el Espíritu y manifestar la presencia de Él. Ahora, escuchemos esto en el versículo 4. Una vez más, Dios nos dice que no podemos ser niños toda la vida. No podemos buscar siempre que nos chineen, que nos cuiden, que nos apapachen. No, hay un tiempo para cada uno. Ahorita vamos a ver las épocas de crecimiento. Dice, para que ya no seamos niños
fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cómo puede ser que nosotros no nos dejemos engañar? ¿Cómo puede ser que también nos puedan engañar? Bueno, ¿cuánto conocemos del Señor? ¿Cuánto conocemos de su palabra? ¿Cuánto escudriñamos su palabra? ¿Cuánto tiempo estamos pasando a solas con Dios, verdad? Buscando su presencia. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros, amén. En cada uno de nosotros, y Él nos revela las cosas, Él nos enseña, Él nos recuerda la palabra. Entonces, yo necesito ahora más que nunca, en esta época de confusión, en esta época donde hay tanta doctrina errónea, necesitamos que el Espíritu Santo nos hable, que tengamos discernimiento de espíritus. El Señor dice que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en su reino. Y también nos advierte que debemos de conocer a aquellos que nos instruyen, ¿verdad? Que estemos enfocados en la palabra de Dios. Esa palabra que no cambia. Aunque hoy han cambiado Biblias conforme las concupiscencias, conforme el pecado que llevan dentro, ¿verdad? Hay diferentes tipos de Biblias, diferentes tipos de doctrinas que han hecho sus propias Biblias, pero nosotros debemos de asegurarnos que la palabra que tenemos en nuestra mano es la palabra de Dios. Es Dios hablando con nosotros. Entonces, vemos que el Señor nos dice, gloria al Señor, en el versículo 15 del 2 de Timoteo, vamos al capítulo 15, capítulo 2 de 2 de Timoteo, y el versículo 15. Gloria a Dios. Dice así, amén. Procura con diligencia, dice, presentarte a Dios como aprobado. No se preocupe de que la pastora no le apruebe en algunas cosas. No se preocupe que el marido o la esposa no le apruebe. Preocupémonos de ser aprobados por Dios. Amén. No podemos servir a dos señores. A uno le vamos a quedar mal. El día del Señor se irán con Él los que estén aprobados por Dios. Amén. Los que estemos. Amén. Gloria a Dios. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Amén. Entonces, si algo está urgiéndonos el Espíritu Santo este día, es a crecer. Si usted se ha estancado, si usted se ha quedado rezagado, se congrega cuando quiere, viene cuando siente, la lluvia lo detiene, el calor lo detiene, qué sé yo, cuántas cosas. La pandemia lo detiene. Gloria a Dios que a nosotros no nos ha detenido. Aleluya, gloria al Señor. Pero nosotros tenemos, en eso le estamos demostrando al Señor cuánto estamos creciendo en Él. Cuánto amamos a nuestro Dios, cuánto estamos dispuestos a morir a nosotros mismos por causa del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor nos llama para que nos ubiquemos, porque hoy es un día de apostasía, hoy es un día de falsas doctrinas, hoy es un día de teologías que vienen nacidas del mismo infierno. Usted y yo tenemos que estar firmes en el Señor, firmes en la palabra, fortalecidos en el Señor, no preguntándole si siento, si no siento, si quiero, si no quiero. ¿Qué dice Dios? ¿Qué es lo que Dios me está pidiendo a mí para estar preparado para ese día? Yo creo, sinceramente, que ninguno queremos quedarnos. Entonces, tenemos que esforzarnos un poco más, ¿cierto?
tenemos que dar un paso más adelante y leer esta palabra en oración, pedirle a Dios dirección, revelación de la palabra. Dice la palabra del Señor, gloria al Señor, sino que, versículo 15 del capítulo 4 de Efesios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que esto es Cristo. Nosotros necesitamos poner por obra lo aprendido. Es así como entendemos que hemos entendido, ¿verdad? Poner por obra, gloria al Señor. Aquí en el versículo 13 nos decía, creciendo en el conocimiento hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto. Y luego nos habla y nos dice, de quien todo el cuerpo, la iglesia, todo el cuerpo, todos los miembros, todos los que han recibido a Cristo, todos los que van a recibir a Cristo, bien, dice todo, de quien todo el cuerpo, bien concertados, unidos entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, se termina el tiempo de la indiferencia que le ha dolido al Señor tanto. Dios quiere que ese tiempo de indiferencia, de que no vino fulano y tal, ya yo lo invité, ya no vino, ya lo invité, ya es problema de él si no viene. No, recordemos que los borrachitos pasan siempre por el otro borrachito que no ha vuelto, ¿verdad? El que va para la fiesta llama por teléfono para invitar al que no ha ido. Y de esa manera tratan de jalar y jalar siempre a los suyos. La iglesia debe quitar esa indiferencia, lo cual es falta de amor, falta de misericordia. Nosotros estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí por la misericordia del Señor. Y si hemos perseverado es porque el Señor no nos ha soltado. Amén. Entonces vemos que el Señor nos llama. Ahora, a veces viene una persona al Señor y ya uno quiere que cambie así como de hoy a mañana, ¿verdad? Y qué bueno sería eso. Qué bueno. Bueno, en el caso de mi esposo, él recibió a Cristo el 4 de septiembre del 79 y el 5 ya era otra persona. Pero eso no sucede en todos, ¿verdad? ¿Qué nos dice la palabra en el libro de Proverbios 4:18? Vámonos a Proverbios 4:18 y vamos a ver cómo va el caminar del justo. Amén. Gloria al Señor. Sigamos orando unos por otros, ayudándonos a crecer, ayudándonos a avanzar. Démosle la mano al que viene atrás. Démosle la mano, extendámosle esa mano a aquel que se ha quedado rezagado. Oremos por ellos, ayunemos por ellos, porque pronto, muy pronto, estaba oyendo algunas profecías. Y algunos dicen, bueno, lo que se espera ya es que a finales de este año, a principios del otro, ya el rapto de la iglesia se haya dado. ¿Por qué? Porque ya se anuncia el sello de la bestia. Ya se está diciendo, ya está preparado, ya todo está preparado. Pero sabemos que esto no se va a dar mientras el templo en Jerusalén, el templo de Salomón que habían derribado, el nuevo templo sea edificado, pero en un instante va a ser edificado. En un instante, en ese lapso del periodo de la tribulación, que estamos ya en tribulación, ¿verdad? En los principios de tribulación, dice, ese templo se va a abrir. Y hemos visto en estos días cómo ha habido fuegos terribles allá en Jerusalén también, cómo han habido inundaciones y templos han caído. En cualquier momento, la mezquita de Omar, que es la que está en el lugar donde va a ser edificado el templo, esa puede ser quitada y levantado en el templo. Ya tienen todo preparado para ello también. Entonces nosotros tenemos que avanzar y tenemos que esforzarnos y decirle, Señor, pon en mí gracia, pon en mí tu favor para hablarle a las personas, a mis hijos, a mis seres queridos, a mi familia, a mis vecinos, que ya Cristo viene, que ya está a la puerta. Amén. Y si no, en cualquier momento también Dios nos llama. Amén. El día y la hora no la sabemos.
Dice la palabra de Dios, Proverbios 4:18, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Amén. Que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Ahora yo le pregunto, tanto a ustedes como los que están mirando el video, ¿va tu caminar en aumento en el Señor? ¿Estamos progresando? ¿Nos hemos estancado? ¿Hemos retrocedido? La palabra del Señor dice que nosotros no debemos de retroceder para perdición. No, tenemos que avanzar. Tenemos que negarnos cada día más a nosotros mismos. Habrán muchas situaciones que se nos van presentando y estamos peleando entre el espíritu y la carne. Todos estamos peleando entre el espíritu y la carne. Y debemos de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza para poder avanzar. Dice la palabra del Señor que el caminar del justo es como la luz de la aurora. Ahora, si vemos en el día comienza a las 12:01, ¿no es cierto? Un segundo. ¿Está claro o está oscuro? Está oscuro todavía. Pero poco a poco va en aumento, ¿verdad? Yo no sé en qué momento estaremos cada uno, si estamos a las 2, 3 de la mañana, si estamos a las 5, si estamos a las 8, si estamos a las 10 o a las 12. Pero el día del Señor debemos de estar a las 12. En el reloj de Dios debemos de estar, dice, hasta que lleguemos a ser como perfectos. Vamos creciendo, vamos menguando. Juan el Bautista decía, es necesario, dígalo conmigo, es necesario que yo mengüe para que Jesús crezca en mí. Para que vean a ese Cristo de la gloria que mora en nosotros, a ese Espíritu Santo. La semana pasada les hablaba que yo miraba el trono del Padre y miraba la gloria de Dios, un resplandor increíblemente grande. Y el Señor me hablaba y me decía, esta gloria la he puesto en cada uno de ustedes. Cada uno de nosotros somos portadores de la gloria del Señor. Pero si andamos en cosas que no corresponden, si tomamos decisiones que no son, esa gloria se opaca en nosotros. Tenemos que esforzarnos más. Tenemos que pelear más con nuestra carne. La palabra del Señor dice que no andemos en nuestra carne, sino en el Espíritu, en la palabra, obedeciendo al Señor, dándole a Dios toda la gloria y toda la honra. Hay etapas de un niño. Cuando el niño está en el vientre, él demanda de la mamá y toma todo alimento para irse formando, lo cual es lo normal. Y una vez que nace, comienza a demandar. Tiene hambre, llora. Hay que cambiarlo, llora. Y mamá tiene que estar corriendo con él. Y comienza a demandar. Esa es parte de la niñez de un bebé normalmente. Pero no puede quedarse ahí, ¿verdad? Va a ir creciendo, se le va a ir enseñando cómo comer, cómo sentarse, cómo dormir toda la noche, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos vienen confundidos con los tiempos. Y para eso están mamá y papá a la par de aquel niño para enseñarle. Pero conforme pasa el tiempo, ese niño ya al año ya comenzamos a preocuparnos si no comienza a dar pasitos, si no se suelta. Algunos duran un tiempo más, normalmente un año, 2 meses, la mayoría caminan. Pero si ya llega a 2 años, ya hay preocupación, ¿no? Porque ese niño no camina. Pues los que venimos a Cristo, venimos igual. O sea, en el principio debemos de alimentarnos con la leche, ¿verdad? Recibir a Cristo, bautizarnos en el Señor, venir a los discipulados para ir creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor, para no quedarnos siempre bebés. ¿Ok? Y luego que hicimos los discipulados, vamos a entrar en el programa clases, vamos a entrar en las 100 horas para escudriñar toda la palabra, para crecer. ¿Para qué? Dice, para edificación del cuerpo de Cristo, para que podamos ejercer nuestro ministerio.
Un niño, por ejemplo, en el caso de Richard, él a los 6, iba a cumplir 6 años cuando tuvo el tumor, el cáncer en su nervio óptico y lo operaron. Y ustedes pueden ver que tiene una coronita ahí, ¿verdad? Una marca de la operación. Le extrajeron el tumor, le quitaron la glándula pituitaria, que es la que ejerce tiene muchos hormonas y muchas partes de su cuerpo muy importantes, entre ellos el crecimiento. Richard quedó de ese tamaño y durante un año no creció absolutamente nada, nada. Y se iba a quedar así de ese tamaño. Y ya los médicos comenzaron a preocuparse por él. Cuando un niño no crece, hay que preocuparse, ¿verdad? Y le damos la gloria al Señor que Dios le proveyó la hormona de crecimiento. Y bueno, tenemos un muchachote ahí, como ustedes lo ven. Pero vemos que si algo no está funcionando bien en el cuerpo humano, los padres nos preocupamos, los médicos se preocupan, pues Dios está preocupado por nuestro crecimiento. Dios quiere que usted y yo avancemos porque su venida está a la puerta, porque Él quiere que progresemos. Si no lo hemos hecho en todo el tiempo atrás, comencemos a preocuparnos por tener un crecimiento adecuado en la palabra, con compromiso con el Señor, respondiendo al llamado que Dios nos está dando, quitándonos de ese sillón donde nos hemos acomodado y nos hemos sentido muy bien con nosotros mismos. Dios quiere que usted y yo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, comencemos a reaccionar y avanzar, mostrando el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Amén, hermanos. ¿Me doy a entender a ustedes? Es necesario, si un muchachito está en la escuela y no avanza, no entiende, no aprende, los padres se preocupan y comienzan a decirle, no, es que él no puede, es que hay que dejarlo y hay que mandarlo a trabajar así. Pero tenemos que seguir esforzando a ese niño, ese muchachito, para que vaya al colegio, para que saque algún título y que pueda defenderse en la vida. ¿Estamos acá? Así es en el Señor también. Debemos de esforzarnos, que nos cuesta, en muchas áreas nos cuesta. Al joven que va al colegio le cuesta. Y hay materias que no puede manejar, pero tiene que esforzarse, tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que hacer sus tareas, tiene que hacer. En el Señor, Dios nos demanda, hagamos nuestra tarea. Hagamos lo que nos corresponde a cada uno. ¿De acuerdo, hermanos? Y vemos que cuando ya tenemos cierta edad, tenemos que estar ejerciendo. Cuando ya usted ha recibido y sabe, es más, yo les digo que una persona que viene a Cristo, al día siguiente puede llamar a otro a los pies de Cristo. Amén. En mi caso se dio. Yo recibo a Cristo el 21 de marzo del 77 y el 22 yo estoy tocando las puertas de mis vecinos y estoy llamándolos para que juntos escudriñemos la palabra. Y desde el 77 hasta el día de hoy, nunca he parado de predicar el evangelio, de llevar la palabra. O sea, cada uno, si queremos tener un crecimiento, tenemos que tomar un compromiso en el Señor. Dios nos llama a crecer. Dios nos llama que si usted y yo estamos estancados, si usted y yo nos hemos conformado con el conocimiento, no, yo sé que yo he recibido a Cristo, mi nombre está escrito en el libro de la vida, pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde está lo que usted tiene que presentar delante del Señor? Dice la palabra de Dios que nuestras obras nos acompañarán. Irán con nosotros, darán testimonio de nosotros. Y si alguno edifica, dice la palabra del Señor, con oro, con plata, con piedras preciosas, su obra prevalece. ¿Cuántos quieren que es lo que usted haga para el Señor prevalezca? También dice el Señor que nuestro trabajo en el Señor nunca será en vano. Que nadie queda sin recompensa, aún prender las luces de su casa. Dios lo recompensa. Todo lo que hagamos, hermanos, es tiempo de vivir para Cristo. Es tiempo de prepararnos. Y pensemos cada uno, ¿qué nos vamos a llevar el día que el Señor nos llame?
¿qué vamos a hacer? Todo nuestro afán, todas nuestras carreras, todo lo que sufrimos aquí por tener y obtener cosas, todo eso se queda. Amén. Dice la palabra del Señor que hemos de trabajar por lo que es para siempre, por lo que permanece para siempre. Vamos a continuar ahí en el capítulo, gloria al Señor, en el capítulo 2 del libro de Colosenses, donde el Espíritu Santo nos sigue hablando. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a ver acá. Filipenses, Colosenses. Dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. En el capítulo 10, en el capítulo 2, dice en el versículo 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y también dice la palabra del Señor, gloria al Señor, en el versículo, perdón, 2, perdón, estoy en Filipenses, se me había confundido. Gloria al Señor, gloria a Dios. Déjenme ver entonces, dice la palabra del Señor en el versículo 12 del capítulo 3 de Colosenses. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos otra vez, porque esa es la que nos dice otra vez, ¿verdad? Porque nos cuesta. Soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Qué más dice el versículo 16? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén, dando gracias al Padre por medio de Él. Vamos a irnos para finalizar al capítulo 1, al capítulo 2 de Primera de Pedro. Aleluya. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, desechando pues, versículo 1, ¿estamos? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desead como niños. Ahí sí Dios nos llama a ser, ¿cómo es un niño cuando tiene hambre? No lo calla nadie, ¿verdad? Hasta que le pongan el chuponcito, hasta que le den la lechita. Pues eso es lo que Dios está clamando a nosotros. Usted y yo tenemos que desear la palabra de Dios de esta manera. Y dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual que no adulterada. Dice, para que por ella crezcáis para salvación,
si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Vámonos al capítulo, a la segunda de Pedro, y nos ponemos de pie. Vamos a glorificar al Señor por su palabra. Recuerde que este es un llamado a crecer, a madurar, porque el Señor está a la puerta. Es urgencia que usted y yo entendamos esto, que usted y yo nos dispongamos en el Señor a comenzar a preparar internamente, a disponer nuestro corazón y disponernos para estar listos para el día del Señor. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de segunda de Pedro, versículo 14. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados con Él, ¿verdad? Por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. En paz. Dice la palabra del Señor, si nos enojamos, no pequemos. Cuando uno se enoja, abre mucho la boca. Dice palabras hirientes, dice palabras negativas, dice cosas que no debemos de decir. Debemos de mantener la paz en nuestros hogares, en nuestras vidas. Y dice el Señor en el versículo 17 y 18, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caiga de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Cuántos levantamos las manos y le decimos, Señor, ayúdanos a madurar en nuestra fe? Ayúdanos a crecer en nuestro caminar, a poner por obra lo que tú nos estás enseñando, a usar los dones para tu gloria y para tu honra. Señor, queremos estar preparados, queremos estar listos. Estamos viendo, Señor, las señales de tu venida. Estamos viendo, Señor, oh Dios, los valores de lo material, Señor. Oh Dios, en cualquier momento todo se pierde, Padre, pero no perdamos nuestra comunión contigo, Señor. Señor, que cada día estemos más unidos, que cada día nos llenemos más de tu gracia, de tu amor y de tu misericordia para ayudar a aquellos que se han quedado rezagados, para motivar a aquellos que no quieren caminar, Señor, para predicarles a quienes no te conocen, Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos y esfuérzanos. Tu palabra dice que tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Hoy, Señor, aquí estamos dispuestos para darte a ti la gloria y la honra, para darte la alabanza. Señor, queremos estar preparados, queremos estar dispuestos para ti, Señor. Oh Dios, no nos interesa lo que está en este mundo, lo que tiene que quedarse, que se quede, Señor, pero que podamos alcanzar, estar preparados para ese gran día que estamos esperando. El discípulo, Señor Santo, el apóstol Juan dijo en el capítulo 12, en el capítulo 22 de Apocalipsis, ven Señor Jesús, tu iglesia te necesita, tu iglesia te espera, Señor, pero ayúdanos a estar preparados. Manda ese avivamiento que necesitamos en nosotros y en toda tu congregación, Señor, para que podamos avanzar, para que podamos crecer, para que podamos, Señor, oh Dios, menguar en nuestra carne y crecer en el Espíritu. Padre, te alabamos, te bendecimos por Cristo nuestro Señor. Y la iglesia del Señor dijo, amén. Que Dios me los bendiga a todos.